Bienvenidos, apreciados estudiantes y colegas, a esta nueva sesión con el segmento que hemos denominado Corrientes económicos y el capitalismo en Costa Rica. Esperamos que nuestros amigos historiadores y económicos no se sientan molestos, que en 15 minutos pues vamos a hablar de esto. Se trata pues de un esquema general. Para explicar la problemática económica, incluso la misma naturaleza del capitalismo y la historia del capitalismo, no hay una sola versión. Las clases dominantes, que son las que vencen en la historia, escriben su versión de los hechos, y también en economía. Escriben su historia económica. En Costa Rica hay textos de diferentes historiadores, que son los que se estudian para decir, en unos dicen que la democracia tiene base en Costa Rica en los pequeños parcelarios, otros dicen que en Costa Rica no hubo esclavos, no hubo encomiendas, otros dicen que la historia de Costa Rica, el capitalismo empieza en los años 60, ¿verdad?, con la industria. Otras tesis no son claras. Yo quiero citar aquí fundamentalmente los elementos que aporta el doctor Víctor Hugo Acuña, el doctor Iván Molina, de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, y quiero aportar los análisis sobre la historia de Guanacaste del doctor Carcañolo y la historia del Caribe del doctor Canales. Esos son mis fuentes más inmediatas para hablar de Costa Rica, y por supuesto hay algunos elementos de otras corrientes y otros historiadores. Y aprovecho mencionar pues que en economía entonces no hay una sola corriente tampoco para explicar los asuntos. Realmente los primeros trabajos sobre economía política empiezan en 1550 con Vitoria, Soto, que eran sacerdotes dominicos y franciscanos que empezaron a tener muchos problemas para registrar la riqueza, ¿verdad? Y el primer libro de economía política, aquí les muestro esta filmina con fotografías, está Antoine Montcherrien en 1575, escribe el primer, digamos, libro de economía política. Luego William Petty, 1623, era un médico, pero tenía una gran visión. El señor Marx lo cita constantemente, veía la economía como flujos, como hay que verla. Adam Smith, que es como el padre de la moderna teoría, también padre de la teoría de valor-trabajo, que las cosas tienen valor por el trabajo que tienen incorporado, como lo dice la contabilidad de costos, ¿verdad? Pero no así la economía neoclásica, ni la economía, digamos, tradicional de la clase dominante o economía neoclásica, que no considera que el valor trabajo sea el que determina el valor de las cosas, sino que para ellos va a ser la utilidad. Eso es muy importante decirlo acá. Y otros economistas, entonces también va a estar David Ricardo, el gran David Ricardo, a quien Marx llama maestro. Él fue el que más le metió cabeza a la teoría del dinero. Y Malthus sobre la población, Karl Marx, 1818-1883, sin él no tendríamos una teoría general crítica del capitalismo, porque coge esos vean ustedes, 1570, 1500, 1600, 1700, 1800, ya habían 3 siglos y pico de economía política, que Marx hace la crítica de esa economía y propone ya unas teorías renovadas. Pero los que siguen rompen con Marx y con la historia económica y crean toda una nueva corriente económica que van a hacer con una definición de 1936 de Robbins, imagínense,
para muchos economistas ahí surge la economía, con la escuela de von Bawerk, ¿verdad? Después de que muere Marx, Ricardo y los clásicos, Stuart Mill, y entonces van a nacer ahí, van a salir dos corrientes, una clara corriente de economía, valor, utilidad, von Bawerk, Jevons y todos los neoclásicos, la escuela austríaca, marginalista, neoclásica, que es la que se estudia en las economías, la que yo estudié también, pero lo importante es no quedarse ahí, que tiene su utilidad, pues sí, pero que es muy limitada. Por ejemplo, ha sido incapaz de analizar las crisis, de analizar realmente qué es el dinero, de analizar realmente cómo es la distribución del ingreso, cómo funcionan los mercados, ha sido incapaz de muchas cosas. Por eso es que los economistas vamos a ver otras fuentes en la economía clásica. Entonces, bueno, para estudiar la historia también tenemos que tener en cuenta esas diferentes corrientes, que luego Keynes en los años 30 nos va a dar un salto cuántico, va a ser el economista del anticomunismo, el economista que funda por su idea el Banco Mundial, el Fondo Monetario, con otros objetivos a los actuales, y que en los años 70 es enterrado totalmente y que ahora está de moda otra vez, enterrado por los monetaristas, que consideran que el mercado es lo único importante y absoluto y que el mercado lo va a resolver todo. Si se rompe una bombilla ahí, llaman al mercado para que la arreglen. Así piensa un economista neoclásico, ¿verdad? Por supuesto que tiene un arsenal instrumental muy poderoso, muy potente, con toda la modelística que todos los economistas pues estudiamos, pero que tiene grandes limitaciones. Por eso tenemos, vuelvo a decirlo, que apoyarnos en estos economistas clásicos. Por ejemplo, aquí tenemos en esta filmina el primer texto de La riqueza de las naciones de Adam Smith, el texto de David Ricardo, Principios de Economía Política y Tributación, que está tan de moda hoy con el déficit fiscal, y El Capital de Carlos Marx, ¿verdad? Ellos tres son los creadores de la teoría del valor. O sea que las cosas tienen valor por el trabajo, no solo por la utilidad, ¿verdad? Y eso es muy importante. Hecha esa observación, digamos, metodológica, que es muy importante y haber que destinarle más tiempo, me gustaría, en cuanto a la historia económica nuestra, entra Juan de Caballón en 1560 a Costa Rica, ¿verdad? Y va a encontrar una cantidad de indígenas, de españoles diseminados, ¿verdad? Entran por Limón, esa es la primer diócesis que se hace, la más vieja, y funda una ciudad en San José de Talamanca. Estaba perdido entre las montañas de Talamanca, yo he conocido ahí. Esa es la diócesis más vieja de Costa Rica, está dedicada a Santiago de Compostela, que es el patrón de España. Bueno, ahí empieza un proceso de producción importante, muy colonial, y que va a resultar en exportaciones por el camino de mulas a Panamá, que era el lugar donde ya se concentraba gran parte del comercio del continente por su ubicación geográfica y canalera. Ya había vocación canalera. Aunque el primer canal no va a ser ese, ¿verdad? El primer canal en América Latina va a ser la ruta del tránsito, que por eso se da la guerra de los filibusteros ahí. Y los filibusteros son imperialistas, son gente que manda el Departamento de Estado, hoy se sabe todo eso. Y venía a controlar una ruta superestratégica. Bueno, pero en ese periodo colonial va a ser muy importante no solo las exportaciones, sino la extracción de añil, ¿verdad? Como ustedes saben, que sirve para teñir, el cacao, la minería, todas esas son tesis de doctores en historia que se han hecho, hasta la época de la dependencia, muy ligados a lo que pasaba en la Capitanía General en Guatemala, sin desarrollos de universidades ni educativos. Nuestros líderes estudiaron en León de Nicaragua, el bachiller de Osejo, por ejemplo, y se desarrolla así pues un proceso de acumulación originaria de capital.
en Costa Rica, ¿verdad? Que culmina con la conformación del Estado Nacional con Carrillo y basados en la exportación de café, que se iba a ser el producto durante 100 años sobre el cual va a girar toda la economía capitalista. Entonces, hasta se puede fechar 1850, 1860 como la década del inicio del capitalismo en Costa Rica. Y se da en la meseta central en el beneficio de café. Ahí está la figura del capitalista, está la faja de producción, el beneficio, están los obreros asalariados, está la tierra. Todo el oeste de San José se regaló la tierra para que ahí se desarrollara el capitalismo. Y entonces se exportaba eso, y eso pues dirigió digámoslo así, la lucha de clases en nuestra economía hasta que viene el modelo de sustitución de importaciones en los años 60. Claro, en todo ese periodo se dan cosas muy interesantes, por ejemplo, la inversión imperialista directa, el imperialismo invirtiendo directamente en lo que fue no solo la construcción de ferrocarriles, el ferrocarril al Atlántico y el ferrocarril al Pacífico, sino también en la producción de banano. Cuando se le dona casi mitad territorio de Costa Rica a Minor Keith para que, a cambio de la construcción del ferrocarril, hiciera, a cambio de hacer el ferrocarril, él se adueñó de todas esas tierras y empezó a influir en la política costarricense, en la minería, en bancos y otras cosas. Ahí eso determinó también un capitalismo muy particular en la zona del Caribe, que está ligado a un producto, al banano. No es igual que en la meseta central, que está ligado al café. Y en Guanacaste, ¿cómo ha sido? En Guanacaste, que fue hasta 1825 que el partido de Nicoya se afilia, ¿verdad? No Liberia ni Coya, porque la familia Baltodano era muy influyente, tenía ligames con el comercio de los colombianos por el Pacífico. Bueno, se afilian y en Guanacaste va a ser muy interesante porque es en la hacienda ganadera donde se dan esas relaciones entre capitalista y obrero, ¿verdad? Y va a ser el centro de acumulación de capital. Hasta que se hace la carretera interamericana, que es en los años 50, donde se parte la historia de Costa Rica y particularmente de Guanacaste, porque la carretera va a traer un influjo muy fuerte de comercio y de actividad económica en sus márgenes, ¿verdad? Y va a abrir la economía hacia la región, hasta la conformación de el mercado común centroamericano, que Costa Rica entra un poquito tarde, hasta los años 63. Bueno, íbamos a tener diferentes formas republicanas. La constitución más importante va a ser la de 1883 hasta 1949, que casi es una copia reformada de la de 1883, y por supuesto que los hechos del 48, las luchas sociales del 48 van a marcar para siempre y van a crear la Segunda República. Eso requeriría todo un curso, y más bien pido disculpas porque lo planteo así, luego lo detallaremos, en el curso yo lo detallo más, en el curso presencial yo lo detallo mucho más, pero ahí Costa Rica es otra cosa. Ahí hay 4 personajes, don Manuel Mora, el padre Víctor Sanabria, el doctor Calderón Guardia, y luego don José Figueres, que respeta toda la reforma que ellos plantearon, se moderniza el Estado, un Estado social de derecho, se nacionaliza la banca, ¿verdad? Se nacionalizan las compañías extranjeras de electricidad, se le mete un impuesto muy fuerte al capital en esa época. Todo eso lo hizo la socialdemocracia en 6 meses, don José Figueres. Él decía que si él no lo hacía, lo hacían los comunistas, así se lo dijo al embajador norteamericano, que siempre pues andan metiendo las narices, eso ya se sabe. Y se genera todo un modelo de desarrollo diferente hasta lo que hoy tenemos, basado en una economía pues más ligada a las características de la economía mundial.